Ataque inminente. Minutos antes del final del alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, Trump estableció una nueva prórroga para que los iraníes, supuestamente divididos entre sí, presenten una propuesta de paz a los Estados Unidos. Casualmente, el fin de esta nueva prórroga corresponde con la llegada a Irán del tercer portaaviones estadounidense, el USS Bush, con su arsenal de misiles a tope para comenzar una nueva oleada de ataques contra Irán. Mientras tanto, los iraníes ya ni siquiera responden a las cambiantes declaraciones de Donald Trump y no van a participar en negociaciones de ningún tipo si Estados Unidos no abandona el bloqueo naval impuesto en violación a la tregua. Ataque inminente a Irán y al Líbano. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 365 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el like contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón, ya confundido entre tantas prórrogas, Sí, ultimátums, retrasos, efectivamente, idas y vueltas. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? efectivamente. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allí en la parte del mundo donde estáis y parte del extranjero, como suelo decir yo. Y bueno, primicia de última hora. Parece que ahora mismo se están reuniendo muchos países para cambiar, o mejor dicho, para introducir nuevos elementos en la Convención de Ginebra que ya estaría obsoleta ante los nuevos modelos y tipos de guerra, ¿no? Es decir, los iraníes, como tú bien has señalado, ahora mismo están ya agotados psicológicamente, porque es que ya ni quien aguanta a Trump. Entonces, esto es muy cruel. Te tiene una bomba y tal, vale, pero esto que está haciendo Trump todos los días ahí, que si gano, que si pierdo, que si ahora una tregua, que si ahora no me quito la tregua, que si, pues eso, todas las cosas que dice, algunas que ni siquiera se entienden. Esto está destrozando la psicología de los iraníes y es demasiado cruel, demasiado cruel. Y aparte a nosotros nos tiene también ya fatal de la cabeza. Es decir, yo estoy fatal de la cabeza con lo de Trump. Va a aparecer incluido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. La prohibición ahí, explícita efectivamente, de los... eso es. Fernando, Esto es una más allá de la broma, estas las declaraciones de Trump. Sí. Trump determina los destinos del mundo a partir de sus publicaciones en la red social de su propiedad, Truth, y esto lo publicado ayer, justo minutos antes del final de la tregua, nunca verdaderamente implementada debido primero a las violaciones de de Israel, acometiendo brutalmente al Líbano, a pesar de la inclusión del alto el fuego en el Líbano dentro de las condiciones del alto el fuego general. Después, los Estados Unidos establecieron un bloqueo naval completamente ilegal, ilegítimo y violatorio de este alto el fuego, de manera que nunca realmente fueron establecidas las condiciones en su totalidad, sí efectivamente no realizaron más ataques, pero todas las otras los otros puntos incluidos en el alto el fuego nunca fueron materializados por el incumplimiento de Estados Unidos e Israel, entre otras cosas la apertura del Estrecho de Hormuz, apenas abiertas por unas horas hasta la siguiente violación de Estados Unidos. Finalmente, después de 2 semanas de esta pantomima, esta la declaración de ayer de Trump, declaración del presidente Donald J. Trump, dado que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado, y a petición del mariscal Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada. Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y en todos los demás aspectos que permanezcan preparadas y capacitadas y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado, presidente Trump. Esto por un lado, mientras que, estimado Fernando, cada vez más cerca
y precisamente en coincidencia con el final de esta prórroga, aunque en la publicación no determinó el final, el tiempo de esta prórroga, el ultimátum de esta prórroga, pero acompañaron esta declaración con trascendidos en la prensa respecto a supuestamente 3 o 5 días en esta nueva prórroga. Y aquí, estimadísimo Fernando, la imagen de el último lugar de posicionamiento de el tercer portaaviones implicado en la guerra, el portaaviones USS George H.W. Bush, es el Eso. tercero, ya Sí. ubicado por aquí en la parte norte, esto igual hace unas horitas, así que este ya más avanzado Sí. seguramente, en Sí, la parte norte de Madagascar, ¿sí? Sí, Tanzania, más o menos, sí, Madagascar. Efectivamente. Ha pasado Madagascar y bueno, pues están en eso. A ver, Con lo es que esto cual, hay que... acá otro mapa, Fernando, acá a ver, otro lugar. Este, teóricamente, uno de los últimos lugares de sí, visibilización por ahí, con lo cual, justo para el final de este último alto el fuego, justito, en ese momento, la llegada de este tercer portaaviones con su arsenal a tope en una situación de escasez total de misiles ofensivos y defensivos, tanto de Estados Unidos como de Israel. La llegada de este portaaviones para comenzar una nueva ola de ataques y reactivar o recomenzar las hostilidades. ¿Cuánto tiempo hasta esto? ¿Qué otras alternativas posibles? ¿Cuál tu análisis, Fernando? bueno, lo primero hay que señalar que lo de Trump se está superando cada vez más. Es decir, ya él mismo lanza, bueno, por supuesto, casi el 90% de lo que dice en sus mensajes es mentira. Pero bueno, ¿qué más da? Es decir, y él pues lanza un mensaje de estos en su red social, luego se responde a sí mismo, se contradice, o sea, ya es un diálogo entre él consigo mismo. Es una cosa, los pobres iraníes están desconcertados viendo cómo Trump dice, pues no, los iraníes, como tú has señalado, los iraníes están muy confundidos y divididos. Le voy a dar 3 o 4 días para que se aclaren. Y se diciendo, ¿y esto? Y luego dice, bueno, no, pero cuidado, que lo voy a bombardear y lo voy a destruir, que no sigáis por ese camino y tal. Y nos van a dar todo el uranio. Pues si nosotros no hemos dicho nada de que les vamos a dar el uranio. Es decir, o sea, ya es una cosa enloquecida, con lo cual, ya digo, los iraníes ya no saben, bueno, a qué carta quedarse. Lo que hay que decir es que los iraníes, por el momento, no han dicho nada. Es decir, todo esto se lo come y se lo guisa, o se lo guisa y se lo come Donald Trump. Es decir, los iraníes están a la expectativa. Han dicho que no querían negociaciones, no ha habido negociaciones. Ahora dice que puede ser el domingo Trump, pero todo esto se lo inventa él y su entorno. Es decir, esto no, los iraníes no han dicho nada. A ver, efectivamente, bueno, pues esto es lo que me venimos diciendo desde hace tiempo. El grave problema que tiene Estados Unidos es que no tiene suficiente capacidad militar para abrir el estrecho de Hormuz. Entonces, lo está intentando todo. La penúltima fue el bloqueo. El bloqueo, la primera semana, fue un bloqueo testimonial, básicamente. La segunda semana ya fue un bloqueo un poco más serio cuando atacaron hay imágenes y tal con los marines. Esto les encanta a los norteamericanos, es muy hollywoodiense. Llegando al petrolero y tal, con los helicópteros, estas cosas. Bueno, pues que capturaron dos petroleros y tal. Y bueno, parece que ahora ya estarían un poco más decididos a implementar un bloqueo real. A ver, el problema del bloqueo real, no el testimonial, es que efectivamente le hace daño a Irán. Esto no cabe la menor duda. Pero, bueno, no es algo que vaya a surtir efecto en muy pocos días. Un bloqueo, y más con las opciones que tiene Irán, por ejemplo, a través del Caspio, a través de las fronteras, un bloqueo de Irán, aparte, tiene muchos problemas, entre otras cosas, porque podían tener problemas con los chinos, etcétera. Un bloqueo tardaría en dar efecto mucho tiempo, meses. Es decir, y eso es lo que no tiene Trump, meses. De tal manera que
todo lo que estamos viendo, todo lo que está diciendo Trump en los últimos tiempos, desde la famosa tregua esta de las 2 semanas y demás, es hojarasca, hay que llenar el tiempo diciendo cosas, pues eso, para que al final lleguen lo que ya hemos dicho. El portaaviones, el George Bush, con su grupo aeronaval, y los marines de la 11ª unidad expedicionaria, que estarán, pues ya deben estar cerca del estrecho de Malaca, que también van a llegar más o menos en los mismos días. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes capacidades. Incluso para un bloqueo ahora mismo, que es relativamente fácil, entre comillas, para un bloqueo serio no tiene suficientes barcos. Porque no todos los barcos los tiene ahí al lado del estrecho de Hormuz, relativamente cerca. Algunos tienen el Mar Rojo, algunos en el Mediterráneo. Los grupos aeronavales tienen que estar siempre escoltados por destructores, con lo cual no pueden decir, que se vayan los destructores allí a hacer el bloqueo. No. Entonces, no disponen de tantos. Y ese es un gran problema. Y otra cosa que es muy importante, que hay que subrayarlo. ¿Por qué en sus contradicciones? Es decir, por una parte no tengo suficientes hombres, tengo que esperar a que lleguen suficiente armamento y hombres para poder hacer algo, porque con lo que tengo allí no es suficiente. Y por otro lado, la contradicción de que por muchos que lleguen, es que no tengo armas. Es decir, que cada vez me quedan menos misiles, tanto defensivos como ofensivos. Por eso tengo que hacer treguas en las que se compromete a no bombardear. No es que no bombardees porque no quieras, es que no puedes. Que es distinto. No tienes suficientes misiles de largo alcance, de precisión, aire-tierra. Y cada vez se ven más cerca de hacer una cosa que es extremadamente peligrosa para los norteamericanos y sus cuñados israelíes, que es ir recurriendo a bombas planeadoras con un kit inteligente. ¿Cuál es el problema, efectivamente, de las bombas planeadoras con un kit inteligente? Pues que ya no las puedes lanzar de 200 kilómetros. Es decir, las tienes que lanzar a lo mejor como mucho desde 80. Y eso ya supone que te pones más a tiro de los sistemas antiaéreos iraníes. Y esa es la contradicción que no tiene solución. Y fíjate, para que te hagas una idea, la Marina de Estados Unidos acaba de solicitar 3.000 millones para comprar 785 misiles Tomahawk en el año fiscal 2027, o sea, no en el que estamos ahora, en el que viene, en los próximos presupuestos federales, lo que representa, atento, no te caigas de la silla, Ezequiel, lo que representa un aumento de 1.200% en comparación con los 58 misiles financiados en el año fiscal 2026. Es que este año están fabricando 58 misiles Tomahawk. Y se estima que la furia épica de Trump ya se ha quemado 850, más de los que van a producir en el próximo año fiscal. Sé que no tienen. A 2 por escuela de niñas, ¿no? Perdón, efectivamente, sí, humor negro, perdón. Por si falla uno. No, pero quiero decir, Fernando, este es el problema. Esto de hace minutos, yo a veces, sinceramente, con Trump, mi capacidad de interpretación geopolítica parece superada. Claro. Hace minutos esto, Fernando, no se puede transigir con la cordura y el sentido común. ¿Cuál es el significado de esta publicación, Fernando, de hace minutos de Trump? Nada, o sea, no hay manera, o sea, esto ya pasa de la geopolítica, entramos en campos como la psiquiatría y cosas de estas que no se entienden, nadie lo entiende. Es decir, a ver, repítelo. Que lo veamos aquí. No se puede transigir con la cordura y el sentido común, entre signos y admiración. Está fatal. O sea, a ver, si no se puede transigir con la cordura y el sentido común. O sea, lo suyo sería, lo coherente, en teoría, no se puede transigir con la falta de cordura y de sentido común. Esto sería lo más... Pero no, eso nos está diciendo todo lo contrario. O sea, que por lo tanto sí transigimos con la locura. Yo es lo que entiendo. Es decir,
Bueno, pues esto, Claro, ¿cómo cierto, se cierto. interpreta? Sí, sí, claro, claro. Claro, es Efectivamente, decir, correcta tu interpretación. sí, No ¿y esto podría cómo se la entiende? transigencia, algo así como, no podemos ceder con la cordura y el Con la sentido cordura. común. Y Claro, por lo tanto, entonces, podemos esta ceder con la locura. claro. Con la locura sí. Dices, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Pues yo qué sé. Esto que es un mensaje en clave cifrada para que lo descodifiquen, no tengo ni idea. O sea, está fatal de la cabeza. O sea, Trump ya está. Esto demuestra que este hombre está fatal. Y estamos en manos de la panda de chiflados, lo de siempre. Pero dices, bueno, pues eso, es decir, esto es para enmarcarlo, es decir, y ponerlo aquí en tu casa en un marquito y tal. Trump posteó en tal fecha, tal, porque es que dices, porque la gente no se lo creería. Es decir, vamos a ver, el líder del mundo libre, lo digo con coña, obviamente, el líder del mundo libre está libre de cordura, está como una cabra. También publicado hace muy poquito, Fernando, Sí, y esto verdaderamente en línea con nuestro sí, análisis. Aquí el sitio travel.gov, el sitio de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, dedicado a el aconsejamiento o al asesoramiento, esa es la palabra correcta, al exactamente, sí, asesoramiento de los viajeros estadounidenses por el mundo. Y a menudo presentan advertencias respecto a países. Y la advertencia de hace 2 horas, Líbano, 2 puntos. La Embajada de Estados Unidos en Beirut está siguiendo de cerca la situación de seguridad en el Líbano. El entorno de seguridad sigue siendo complejo y puede cambiar rápidamente. Instamos a los ciudadanos estadounidenses a abandonar el Líbano mientras haya vuelos comerciales disponibles. Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses en el Líbano que decidan no irse, que preparen planes de contingencia para las situaciones de emergencia y que se mantengan informados sobre las últimas novedades. Todo en línea con nuestra sí. interpretación de que después Ahora, de esta última prórroga van a comenzar ataques de Estados Unidos contra Irán y de Israel contra el Líbano claro, en poquitas problema, horas. es decir, claro, es decir, el problema es como decíamos antes, que no tiene municiones. Es decir, que lo que ya no puedo hacer es lo que ha venido haciendo hasta ahora. Es decir, como sabemos, hubo unos primeros días, unos 3 o 4 días con mucha munición que se gastó, lógico, es el primer golpe, el golpe que tenía que ser decisivo y que no lo fue, pero bueno, se entiende. A partir de ahí bajó, obviamente, la cantidad de misiles que lanzaban y estas cosas, pero aún así, como no tienen suficientes, pues después de 50 días o así, ya no, más o menos que llevamos, ya tienen muchos misiles que prácticamente están casi agotados. Por ejemplo, los Arrow israelíes, de esto les quedan 3, pero cuando digo que les quedan 3 es 1, 2 y 3, no les quedan más. Por poner un ejemplo, ¿no? Ya hemos visto lo de los Tomahawk, entonces tienen un problema. Ya no puedo seguir bombardeando con la misma intensidad con la que está bombardeando durante estos 40 y tantos días en el que bajé la intensidad de los primeros 3 o 4 días, pero mantuve más o menos una cierta intensidad hasta ahora. Pero es que esto no puedo mantenerlo en el tiempo. De ahí que tenga que sacar cosas como el bloqueo. Porque como no puedo seguir bombardeando, esto que nos cuentan de, voy a seguir bombardeando puentes, el sistema eléctrico, carreteras y tal, ya, pues sí que no tienes con qué. Pues entonces tienes que buscar otras opciones. Opción de transición, hacemos el bloqueo, pero como decía antes, el bloqueo, para que dé efecto, tardaría mucho tiempo, meses. Aparte, hoy creo que era Wall Street Journal el que comentaba de, no, mire usted, que fuentes del Departamento de Defensa han informado a la Cámara de Representantes y tal, a la comisión encargada de estos temas, que para desminar el estrecho de Hormuz en condiciones de no combate, harían falta unos 6 meses. Es decir, sin que hubiera guerra, imagínate con guerra. Es decir, problema que no sabe qué hacer y solo le queda una opción. ¿Cuál es la opción? Pues atacar por tierra. No tiene ya otra. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es decir bombardear ya, aunque vaya ahí. Por eso llevan más marines, claro. Es decir, bueno, la fuerza aérea será un complemento de la fuerza terrestre, les apoyará en sus operaciones terrestres y es lo único que le queda, porque es que no tiene otras opciones. Y Ahora, bueno, pues Fernando, eso es lo que vamos a ver. en todos los escenarios de ataques terrestres Un analizados desastre. aquí en, Sí, sí, sí. en más de una oportunidad en conjunto, en todos determinamos que generarían un desastre para las Sí, Fuerzas Armadas
Incluso si pudieran la conquista, la captura de una de las islas, como la isla de Yark o demás, inmediatamente comenzarían los ataques permanentes de los drones y los misiles iraníes contra una isla repleta de marines estadounidenses sin posibilidad de escape a ningún sitio. Claro, no, si es que no, primero, es decir, aunque lleguen ahora, cuando lleguen también dentro de 4 o 5 días, los marines, aunque no sabemos exactamente cuánta gente ha ido mandando, se hablaba en principio de que había mandado una brigada, o sea, unos 3.500 hombres más o menos, de la 82 División Aerotransportada, pongamos que ha mandado la división casi entera, unos 18.000 hombres aproximadamente, pero es que va sumando y dices, bueno, a ver, los marines que ya están, más los que vienen, unos 6.000, metiendo allá un montón de gente, fuerzas de operaciones especiales que ya están sobre el teatro, como las que se estamparon con los aviones en Irán, es decir, pues varios miles, vamos a tirar un poco por arriba. La otra, vamos, que junto así, 50.000, tirando por lo alto, pero bueno, es decir, con 50.000 no te da. Que para una operación de este calado, es que no sé, es que tienes que tomar, para tener una cierta profundidad en una defensa, porque si te coges solo las islas, te van a machacar, tienes también que tomar parte de la costa. No te queda otra. Es decir, para poder tener una cierta, ya digo, defensa en profundidad. Y porque si no es que le va a caer de todo. Y para evitar además las acciones y las operaciones en cercanía de digamos, de las lanchas rápidas que tienen los iraníes y que tienen un montón, que tienen cientos. De hecho, son las que están capturando barcos ahora e impidiendo el paso de los barcos. Para eso necesitas conquistar también la tierra. Es decir, no solo las islas, necesitas conquistar también la costa. Esto supone conquistar pues, toda la costa que va en esas islas, de la zona de Bandar Abbas, de una provincia prácticamente entera. Claro, pero esto no lo puedes hacer con 6.000 tíos, es decir, ni con 50.000. Es que no nos damos cuenta del tamaño. A ver, yo soy el primero, que decir, no nos damos cuenta del tamaño de Irán. Es decir, es que el tamaño de Irán es enorme. Es un tamaño, y siempre yo pongo la comparación últimamente de Irak. Pues lo digo por las guerras de Irak que todo el mundo conoce, la del 91 y la del 2003. Irak es un poquito más pequeño que España. ¡Que España! Irán es como 3 veces Francia, que es un poquito más grande que España, Francia. Es decir, es que si para hacer una operación exitosa de liberar Kuwait, que es un país enano, pero enano, los norteamericanos necesitaron medio millón de hombres, más de 500.000, la segunda operación más grande en cuanto a volumen después de la guerra de Vietnam. Y en la de 2003, ya con un Saddam Hussein muy machacado, con un ejército ya que no tenía, vamos, incomparablemente menor y con una autonomía de los kurdos y facilidades para los norteamericanos fueran a la zona kurda, etcétera. Ahí tuvieron que mandar 200.000 para un país mucho más potente, mejor armado, con mayores tecnologías, con mayores capacidades que la Irak del momento, y que es como 3 veces Francia, pues vamos, no estamos hablando de invadir el país entero, simplemente invadir una provincia y retenerla, porque te van a mandar un montón de gente allí. Y las islas estas te las van a machacar, es decir, a base de misiles y de drones. No olvidemos que Irán, aunque para atacar a Israel, por ejemplo, sí utiliza fundamentalmente todas las zonas de misiles montañosas en los Zagros, donde están en la parte occidental de Irán, está más cerca, pero para esto puede atacarlas con los misiles que tiene, que también tiene menos, pero también tiene en la parte oriental, en la parte, digamos, que limita con Afganistán, con Pakistán, etcétera. Es decir, que también allí tiene armamento. Luego, y armamento más que le sobra, es decir, de que le puede lanzar misiles desde cualquier lado del país, sí, o drones. Fernando, no tiene defensa. Otra cuestión estrictamente ligada a esto. Aquí la portada
de un informe A de ver, inteligencia publicado el día de ayer por una agencia de consultoría geopolítica de nombre Ecosignal, dedicada precisamente al análisis geopolítico para la inversión bursátil y demás. Acompañaron esta portada en inglés: olvídense del bloqueo, la verdadera arma de Irán es un par de tijeras. Y atención a lo planteado en este informe, Fernando, por lo menos en el resumen publicado. Obviamente no presentaron el informe completo, solamente disponible para los clientes de esta agencia. Todo el mundo tiene los ojos puestos en el estrecho de Hormuz. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está pendiente de lo que pasa, sin embargo, por debajo del estrecho de Hormuz. El 22 de abril, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, publicó un mapa detallado de los cables submarinos de Internet del Golfo Pérsico y de los centros de datos a los que se conectan. Los estrategas militares denominan esta doctrina la estrategia de las tijeras. Un dron submarino, $200.000 y aproximadamente un tercio de Internet a nivel mundial, a la que porra. conexión durante semanas. Tu cartera cree que se trata de una historia sobre el petróleo, pero no lo es. Bueno, esto es escrito para inversores con carteras de inversiones. ¿Algo escuchado sobre esto, Fernando? La Sí, posibilidad del corte de los sí, cables subterráneos de sí. Internet, de repente 1 de cada 3 personas en el mundo sin Internet. Sí, sí, además, es decir, mandas a toda la región, especialmente a las monarquías del Golfo, al Paleolítico, es decir, directamente. Sí, sí, además, quiero decir, cortar cables submarinos, y más en estas zonas, o sea, no es lo mismo cortarlos a mucha profundidad, pero aquí que no la hay, es decir, es muy fácil, encima en una zona que es un estrecho, sí, y además que ya lo han minado, sí, esto lo podrían hacer. Es una de las muchas cosas que pueden hacer los iraníes. Por eso estamos diciendo que los iraníes van a ganar. No, a ver, más allá de nuestras simpatías o nuestras antipatías entre unos y otros, intentamos hacer el análisis más serio y más objetivo posible. Por cierto, visto lo visto, nos podíamos convertir en una consultora nosotros también, porque Sí, sacar pasta. realmente. Porque, pero pues, para lo que dicen estos, pues han descubierto ahora mismo Roma. Es decir, no, pues claro, los cables submarinos son una alternativa. Buena parte de Internet y de muchas más cosas, y en general comunicaciones, van a través de cables submarinos. De hecho, tú ves los mapas del cableado submarino entre continentes, etcétera, y es enorme. El cortar esto es una desconexión, y sobre todo es que a las monarquías del Golfo las hundes. También afectaría a Irán, seguramente, porque no creo que sea fácil, y seguramente estarán integrados desconectar solo a los enemigos, digamos. Pero sí, es que es una de las muchas alternativas que tiene. Por eso, cuando hablamos de que, como diría Trump, es decir, el que tiene la mano, en el sentido del juego, del póker, es decir, o de las cartas, el que tiene la mano, el que la mano ganadora es Irán, es que la tiene. Y todo esto, fíjate, ya han dicho, lo que han dicho los iraníes, vamos, lo han dicho, lo han vuelto a repetir, mire usted, porque claro, entre las 250 cosas que todos los días nos cuenta Trump, que además se repite mucho, no, pues que le voy a bombardear y tal, lo típico. Es decir, te da una de cal y otra de arena, ¿no? Qué buenos son los iraníes y tal, me han dicho que me quieren dar de todo y yo se lo agradezco. Mira, pero te pongo un ejemplo de las tonterías que nos va contando Trump de hoy. Una de las muchas, porque ya digo, es que este hombre ya está desatado en su red social. Muchas gracias a los iraníes que han atendido a mi petición y han concedido, pues eso, una graciosa absolución y tal, porque he intervenido yo, pues si hubiera sido otra persona, no, pero yo como soy especial, por liberar a, me parece que eran 6 supuestas espías y tal, y no haberlas ejecutado. Más o menos era esto.
Luego buscas un 8, poco. 8, 8 si no recuerdo 8, mal. bueno, 8, 8, 8, es 8. verdad. Yo Sí, estoy viendo sí, acá lo la de página. menos. Sí, sí. Sí, o 20, ¿qué más da? Si es que Ahora las presentamos con las claro, caras no, de pero inteligencia artificial, básicamente, de la claro, página del propio Trump. Yo aquí con la página. claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego buscas y dices, no, pues si esto ya había pasado, antes de que Trump dijera todo esto, ya habían sido indultadas. Es decir, que no tiene nada que ver con lo que nos cuenta Trump. Trump nos dice, no, gracias a que he intervenido yo, los iraníes han dicho, bueno, como interviene Trump, venga, va, las indultamos. No, las habían indultado mucho antes. Y Trump lo que hace es que se apropia, como buen embaucador que es, y dice, que han indultado los iraníes a estas. Pues entonces digo que he sido yo, pero no has sido tú. Es Aquí decir, la publicación de ayer de Trump, Fernando. A los claro, líderes iraníes que pronto se reunirán con mis representantes para negociar. Esto el día de mentira. ayer, mentira, obviamente, lo de Sí, la sí, negociación. pero Agradecería bueno. enormemente la liberación de estas mujeres. Estoy seguro de que respetarán el hecho de que lo haya, estoy seguro de que respetarán el hecho de que lo hayan hecho. Por favor, no les hagan daño, sería un excelente comienzo para nuestras negociacionas. Y al día, esta es la Las chicas, publicación de sí, Trump, bueno, que yo no y al sé, día siguiente, parecen todas, parecen todas modelos, yo no sé si serán, quiero decir, no sí, sé. para mí, toda Para mí el que esto aspecto de también se lo ha inteligencia artificial. inventado. Es decir, que ha Sí, dicho, venga, también. cogemos Sí, aquí unas cuantas fotos, sí, porque sí, algunas sí pueden ser iraní de aspecto, pero otras me sí. parecen muy poco Bueno, hace iraní, pero 4 bueno. horas lo siguiente. Excelentes noticias, la publicación de Trump de hace 4 horas. Sí. Me acaban de informar que las 8 mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán no serán asesinadas. 4 serán liberadas de inmediato y las otras 4 serán condenadas a un mes de prisión. Agradezco enormemente que Irán y sus líderes hayan respetado mi petición como presidente de Estados Unidos y hayan cancelado la ejecución prevista. Claro, y los iraníes, yo me imagino a los iraníes alucinando en colores, diciendo, vamos a ver, pero si esto ya lo habíamos decidido, ni le hemos, o sea, ni le hemos hecho caso a Esta es la Trump, explicación ni, de esto. efectivamente, No sé por esto lo detrás. resume todo. Esto lo resume todo. Claro, es que. Entonces el tipo, a ver, yo entiendo que también, que es, aparte de que esté un tanto chiflado, pero que es su estrategia de comunicación y en una situación crítica en la que está intentando hacer la cuadratura del círculo, que es imposible. Es decir, y entonces tiene que ganar tiempo y tiene que estar intentando cosas porque no sabe cómo salir del lío en que está metido. Entonces, bueno, pues ya no sabe, entonces pues tírale cualquier cosa, ¿no? Y que no sé qué hacer esta semana, pues me meto con el Papa, como pasó la semana pasada, es decir, y cosas así, o sea, ¿qué más da? La cuestión es que los titulares los tenga yo siempre, diga lo que diga, y mañana, pues ahora parece que se acabó lo del Papa, bueno, pues mañana será, pues yo qué sé, con los marcianos y dirá, no, acabamos de descubrir que efectivamente llegaron a la Tierra. ¿Qué más da? O sea, estamos en eso. Por aquí, Fernando, hoy por alguna razón estamos estableciendo el foco en las agencias de consultoría de riesgo geopolítico, en este caso de riesgo marítimo, una firma denominada Vortexa, con esto publicado el día de ayer respecto al bloqueo naval estadounidense. Transporte público, es una mala traducción del transit or not Tránsito. transit, tránsito o no tránsito, no transporte público, esa es la cuestión, en una obvia referencia a Hamlet. El bloqueo Sí. naval estadounidense que comenzó el 13 de abril de 2026 ha aumentado las dificultades para que los buques entren o salgan del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz, es el subtítulo. Y aquí un análisis de esta consultoría de riesgos marítimos sobre el bloqueo marítimo, no sobre el bloqueo al estrecho Hormuz iraní, sino sobre el bloqueo marítimo establecido por Estados Unidos. Y esta gente monitoriza esto en tiempo real, atención. Desde el 13 de abril, la entrada y la salida de buques del Golfo Pérsico se ha complicado considerablemente. Debemos diferenciar dos bloqueos distintos y operativamente independientes. El cierre de facto del estrecho de Hormuz, impuesto por Irán, desde el 28 de febrero, y el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes iniciado por el CENTCOM. El CENTCOM, básicamente el comando centro o comando central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, impuesto el 13 de abril, no se implementa necesariamente cerca de los puertos iraníes ni dentro del estrecho de Hormuz, sino de forma flexible en un área de aproximadamente 300 millas al oeste. Aquí un mapa Pues ya. interesante, Fernando, de
por un lado, el bloqueo al estrecho de Hormuz. Aquí quizás pueda con sí, qué bueno. Aquí. Sí. Y aquí el bloqueo naval de Claro. Estados Unidos. ¿Sí? Es que no se pueden Y acercar más. efectivamente, aquí los barcos, bueno, 11 y 14, los barcos, los distintos barcos. Pero atención a esto. Vortex ha observado lo siguiente sobre la actividad marítima de los buques cisterna de energía, los petroleros, de energía relacionada con el bloqueo naval estadounidense, centrándose únicamente en los buques cisterna sancionados y aquellos con vínculos iraníes cargados actualmente o en los últimos meses en puertos iraníes. Se supone que todos los demás buques cisterna de la parte oriental de los Emiratos Árabes Unidos a Omán pueden pasar libremente. Esto por el carácter selectivo de este bloqueo de Estados Unidos solo contra los iraníes. Y acá la conclusión después del análisis de ellos en tiempo real. 34 buques cisterna de energía con vínculos con Irán transitaron por la zona, tanto de entrada como de salida, del 13 al 21 de abril, la primera semana del bloqueo hasta el día de ayer. Claro. El bloqueo naval estadounidense, no Sí, el sí. de Irán. Ese sí que es que, estricto, solo con los que quieren ellos, para los que quieren claro, ellos. el bloqueo que decíamos, el bloqueo de cachondeo que de la primera semana, que ni era bloqueo ni era nada. 6 envíos nocturnos de carga transportaban 10,7 millones de barriles de crudo iraní del 13 al 21. Todos los petroleros han transitado con el AIS, el sistema de posicionamiento, Sí. desactivado. Más allá, entonces, Fernando, del abordaje de uno de los petroleros iraníes el día de ayer, aparentemente un petrolero grande con 2 millones de barriles de petróleo, 34, si no recuerdo mal, ¿cuánto he dicho recién? 34 buques petroleros iraníes recorrieron la zona sin el más mínimo problema debido al tamaño y a la falta de buques estadounidenses para Claro, el establecimiento, es que con no lo cual pueden. ni siquiera el bloqueo naval está No, pero acompañando sí que no. los planes de Bush, Y tienen dos de problemas. Trump. Tienes dos problemas con el bloqueo naval. Uno, que no tienen suficientes capacidades, es decir, barcos, para hacer un gran bloqueo y sobre todo con un flujo grande de barcos, ¿no? Entonces se están limitando a hacer algo testimonial, bueno, para que se vea que hacen algo, montamos el espectáculo hollywoodiense, ya llego, las imágenes son muy espectaculares, llegando los helicópteros en un petrolero enorme, de hecho llegan en un extremo, es decir, que, bueno, hasta que lleguen a donde está la zona de la tripulación debieron vamos, de tirarse un rato largo. Pero bueno, ya digo, esto es una cosa para que se vea que se hace algo y lo filmamos, pero luego tienen el problema, como digo, primero la capacidad, segundo, otra contradicción insoluble, que es si tenemos ya la capacidad en algún momento y hacemos un bloqueo absoluto y total de los barcos iraníes, eso supone que por un lado estamos perjudicando a los iraníes, pero por otro lado nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Me explico. Eso supone que los iraníes, cuyo elemento fundamental a la hora de cerrar el estrecho de Hormuz es presionar a Estados Unidos, presionando la economía mundial, tienes el problema de que la escasez de petróleo y de gas se va a acentuar. Luego vas a presionar más a la economía mundial. Por eso hasta que designó el bloqueo este fantasma, habían dejado durante un mes que los petroleros iraníes salieran. ¿Por qué? Porque incluso la famosa exención de un mes a los rusos, que luego creo que se la han prorrogado. Es decir, porque necesitan que haya petróleo en el mercado, porque si no, los precios se van a disparar. Ya se han disparado, de hecho. Es decir, no tengamos como referencia, nunca mejor dicho, el petróleo Brent, o sea, lo que llaman petróleos de referencia, como el Brent, el West Texas, el Urals de Rusia, que sí que están bien, pero que son precios de referencia. Si uno se va a ver los precios diarios del petróleo que se compra no a futuro, sino que se compra en ese mismo día, que también lo hay, que está viendo con precios que están a 150, 170 dólares el barril. El récord lo pagó un tío, esto es un poco anecdótico, en Indonesia por ahí, lo pagaron unos que compraron el barril a 245 dólares. Es decir, este es un caso extraordinario. Pero bueno, es decir, que el precio ya está muy alto, es real.
no los precios de referencia, que esos están en torno a los 100, ciento y poco, Lo depende. cual ya altísimo. Eso ya Que ya es altísimo, altísimo. Fernando, ya Claro. altísimo. Entonces dices, bueno, pues, pero si, de ahí la contradicción. Si haces un bloqueo real y absoluto y no dejas pasar a los buques iraníes, eso conlleva la mayor presión al mundo entero y por lo tanto la mayor presión a Estados Unidos, porque el mundo se queda, pues eso, sin fertilizantes, sin gas, sin petróleo, sin ácido sulfúrico, sin helio, para que nos entendamos. Entonces, el bloqueo en sí es una muy mala solución porque lo que vas a hacer es, digamos, fortalecer el principal instrumento que tiene Irán para presionar a los norteamericanos y para que acaben con la guerra, Sí, que es que la economía mundial va a saltar por los aires. Y eso se va a llevar también por delante a Estados Unidos. Sí, En adicionalmente Estados Unidos ya una se están cuestión quejando técnica. mucho por el Sí, precio, como estos cachondos lo dan en galones, pero por el precio en muchos estados, por el precio de la gasolina, que está sí. altísimo ya. Una cuestión técnica sobre esto, Fernando. Sí, Quizás este mapa no tan bueno, mejor directamente sí, el mapa de Google Maps. Un sí. segundito por acá. Acá, el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Nosotros un poquito más abajo. Bien. Según esta agencia de Sí, consultoría de riesgos marítimos, el bloqueo al estrecho de Hormuz aquí, algo ya mencionado varias veces, las minas sí, puestas más o menos por aquí por y el ahí. paso por ahí entre estas dos islitas, el paso permitido por Es los iraníes. Y el bloqueo naval de Estados Unidos más o menos ubicado aquí. por ahí, sí. Ahora, recordemos una cosa, Fernando, el bloqueo naval lo estableció, Estados Unidos lo estableció después del comienzo del alto el fuego. Sí, Lo sí, generaron después de eso, lo establecieron ahí. sí, sí. Hasta ese momento, los buques estadounidenses, por sobre todas las cosas el Lincoln, el portaaviones USS Lincoln, Sí. primero básicamente aparecía por acá. Después, a raíz de los ataques, retrocedieron más o menos a una distancia por aquí y la última vez, debido a nuevos ataques, debieron retroceder, si no recuerdo mal, hasta el puerto más o menos de Dukn, aquí en Más, Omán, me acuerdo que o más todavía. se fueron a 1100 kilómetros, que se dice Exactamente. Yo lo pronto. recordaba por acá más o menos, esos 1100 Sí, pero kilómetros. vamos, sí, a tomar por saco. Con lo cual, Fernando, este bloqueo actual lo pueden materializar ahora a medias, pero solo por el alto el fuego de Irán. Apenas recomiencen las nada. hostilidades, los iraníes los van a machucar ahí en esa zona con Claro, sus pero misiles y fíjate drones. que el bloqueo de los norteamericanos no es solo de lo que sale del estrecho de Hormuz, es un bloqueo total de todos los puertos iraníes, los que están dentro del Golfo Pérsico y los que están fuera. Es decir, que también tiene toda esta costa hasta la frontera con Pakistán, tienen que Todo esto aquí. bloquearla. Pero si no Claro, pudieron antes, ¿cómo van a poder claro, es ahora, decir, Fernando? Un ahí delirio. tienen el puerto de Hacks, ahí tienen el Sí. puerto de Chabahar. ¿Qué quiero decir? Con lo cual, si quieren bloquear esto, más efectivos. Al final tienen lo mismo. Y aún así, es verdad que evidentemente el bloqueo les haría mucho daño. O sea, un bloqueo, digamos, serio y a largo plazo, que es como sería efectivo. Les haría mucho daño a los iraníes, pero aún así los iraníes tendrían algunas otras opciones para llevar algo de su petróleo vía Caspio, etcétera. Pero bueno, pero ya digo, es que el problema es que si al final ejecutas esto, te cargan la economía mundial. Es que ese es el problema. Es decir, por eso Trump está haciendo y deshaciendo constantemente cosas, porque ninguna le funciona, ni le va a funcionar. A Y propósito del esas desastre de la economía sí, mundial, Fernando, esta noticia de hace algunas horas, Financial miedo me Times, da. Lufthansa
o Lufthansa en alemán, cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante el aumento vertiginoso de los precios. Esta medida se Claro. produce mientras los ministros de transporte europeos se reúnen para debatir planes para evitar que la región se quede sin combustible para aviones. Mi viaje de vuelta a Alemania, aquí posiblemente cancelado, estimado Fernando. No, no, 20.000 no, vuelos siempre, cancelados. siempre te queda una chalupa, un barquito pesquero para, decir, ¿Podré con el bloqueo naval estadounidense en Chalupa? ah, no, pero claro, pero si es que esto ya, cuando ayer, creo que era ayer, sí, ayer salió la Christine Lagarde, nunca me acuerdo si es directora, presidenta, yo creo que es directora, algo así, del Banco Central Europeo, digo que nunca me acuerdo del cargo, o jefe, no, no, ¿cuál es el cargo concreto de la Ladrona en jefa? jefe, ladrona en Ladrona en jefe. jefe, ya decía yo que se me olvidaba. La ladrona en jefe del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya salió ayer. Al principio lo ponen en plan blandito, ¿no? Claro, poco a poco, hay que ir graduando el desastre para que la gente lo vaya tragando. Esto es como cuando los niños con el jarabe y tal, para que se lo tome. Bueno, primero toma un poquito, tal, hasta que ya se lo toma. Bueno, pues ya dijo que, bueno, posiblemente, hay que meter el posiblemente, aunque ellos saben que ni posiblemente ni narices, que es seguro, posiblemente haya que empezar a poner, ojo, a poner un racionamiento de los fertilizantes. ¿Por qué no hay? Para todos. Así que hay que racionarlo. Ojo, no estamos hablando de recortes, no, racionar, que es más duro. Esto va a pasar con todo tipo de cosas. Lo que tú estabas señalando con Lufthansa, ya hay muchas compañías, y no estamos hablando de Afganistán, me lo estoy inventando, quiero decir que estamos hablando de una de las mayores compañías del mundo, Aquí Lufthansa. algunas Claro. informaciones del Financial Times. La aerolínea alemana canceló unos 120 vuelos diarios a partir del Sí. y anunció que suprimiría las rutas no rentables desde Múnich y Frankfurt hasta el final de la temporada de verano, que se extiende hasta mediados de octubre. Y ahora textual. En total se eliminarán 20.000 vuelos de corta distancia del programa hasta octubre, lo que equivale aproximadamente a 40.000 toneladas métricas de combustible para aviones cuyo precio se ha duplicado desde el estallido del conflicto con Irán, dijo Lufthansa el martes. Los precios en este momento, Fernando, para los vuelos largos, como por ejemplo el de Buenos Aires a Frankfurt y de ahí a Berlín, lo mismo Buenos Aires, Madrid, Bogotá, Sí, Madrid, sí. México, capital, Madrid, a precios estratosféricos, Fernando, Claro. altos desde hace tiempo, nunca esos precios de hace 10 años, No, uy, eso pero hay que ahora olvidarlo. duplicados aún. Claro, Tremendo. si te están duplicando, se ha duplicado ya, y esto no va a parar, el precio del queroseno, es decir, del combustible para aviones, pues eso esto ya se estaba viendo desde el principio. Ahora mismo hay dos grandes problemas. Bueno, hay muchos, pero vamos, por concentrarnos en esto. El petróleo que sale de Oriente Medio, de Irán, de los países del Golfo y tal, es un petróleo intermedio. Es un petróleo de muy buena calidad, y ese petróleo intermedio, que ni está pesado ni está ligero, para que nos entendamos, es ideal para sacar una gran cantidad de fuel oil, es decir, de queroseno de combustible para aviones, como el queroseno, y de diésel. Explico esto muy rápidamente. Dependiendo de las características de cada tipo de petróleo, etcétera, varía lo que tú puedes sacar en un barril, digamos, para entendernos. Es decir, de un barril, pues tú puedes variar el porcentaje que puedes sacar de gasolina una vez que coges el petróleo, que el petróleo en sí mismo no sirve para nada, es decir, tienes que refinarlo. Una vez que lo refinas, pues sacas un tanto por ciento de gasolina, otro de fuel oil, otro de nafta para la industria petroquímica, otro de pues combustibles estos para aviones, otro de no sé qué. Eso, los porcentajes varían en función del tipo de petróleo. Bueno, pues
el de Oriente Medio es especialmente bueno para sacar altos porcentajes de combustible para aviación y de gasoil. De ahí que la crisis se esté empezando a notar más, especialmente en la aviación, en lo que usa estas cosas, en el transporte marítimo también, en los coches, que se va a poner por las nubes, en los camiones, sobre todo, que funcionan con gasoil, en la industria, pero no solo en eso, en la industria, por ejemplo, minera, los grandes estos camiones, las grúas, tal, estos no funcionan a pilas, estos funcionan con gasoil. Mucha maquinaria en muchas industrias funciona con gasoil. Es decir, que esto es un desastre. Pues bueno, lo que vamos a ver es un encarecimiento de los precios y en el caso concreto de la aviación comercial, pues lo que está haciendo Lufthansa. Y estamos hablando, por eso te decía, esto no es a ir, me estoy inventando, no es a ir a Afganistán, que es un sitio cutre. Es decir, estamos hablando de unas compañías más importantes del mundo. Y esto no ha hecho más que empezar. Van a tener que seguir reduciendo vuelos y elevando precios. No va a quedar otra. Por eso, cuando estamos diciendo que esto no es una crisis puntual, no, esto ha venido para quedarse. A partir de aquí ya, yo no soy geólogo, pero los geólogos lo explican muy bien. Hay una parte, por ejemplo, del petróleo que ya se ha perdido. Hagan lo que hagan. Es decir, aunque se abra mañana. ¿Por qué? Porque en el momento que se para la explotación de un pozo de petróleo, ahí depende también de diferentes características, una parte de ese petróleo, digamos, que se petrifica y ya no se puede recuperar en las rocas donde está metido en el yacimiento. Esta es una aplicación mala, porque yo no soy geólogo, pero sí se lo he oído a geólogos, estoy repitiendo cutremente lo que dicen. Dicen, no, es que ya hay una parte que se ha perdido, porque en el momento que dejas de sacar, ya ese petróleo, sobre todo en pozos ya que están bastante explotados, pues ese petróleo ya se pierde. Esto ha venido para quedarse. Otra cosa es que cuanto más días pasen y Trump siga haciendo el imbécil, pues el desastre va a ser más monstruoso. Pero que la ola no va a ir llegando. Es decir, esto es como las olas en el mar que van llegando y bueno, pues sí, parece que están lejanas y tal, que no van muy deprisa, si no hay mucha marea y tal, y esta cosa, pero van llegando. Y a nivel mundial, ya se está notando, no solo en Asia, bueno, en Asia están desesperados. En Asia están desesperados, con restricciones, racionamientos, unas colas kilométricas para poder echar combustible. Y es que no hay gasolineras cerradas por todos lados. Es decir, pero bueno, claro, aquí en Europa, como vivimos en otro mundo, en el mundo es aquí de Yupi, es decir, pues, pero esto va a llegar. Y por eso la Unión Europea ya nos está preparando para los racionamientos que nos va a meter. Y no solo nos va a meter el combustible, porque no olvidemos una cosa, que todo depende del combustible. Es decir, la energía es fundamental. Y la principal fuente de energía, por desgracia, y no entramos ahora en el debate, pero ahora mismo la principal fuente de energía no es eléctrica, ni lo puede ser. Es decir, ahora mismo de todo el consumo de energía, varía un poco de los países, a nivel mundial, lo que hay de energía eléctrica está en torno al 20, 21, 22%. El resto es fósil. Es decir, no nos engañemos. Con lo cual, a partir de ahí, todo va a subir. ¿Por qué? Porque las naranjas que me como o el pollo asado que me como, que compro en el mercado, no viene volando. Es decir, no, te lo trae un camión que funciona con diésel y te suben el precio, te sube el transporte, te sube el precio del pollo o de las naranjas o de lo que sea. Con esto quiero decir que todo va a subir. Porque estamos hablando de algo que es clave, que es estratégico, que es la energía que mueve el mundo. El mundo no lo mueven los paneles solares. El mundo ni los molinos de viento, estos estáticos, tal. No. El mundo lo mueven los combustibles fósiles porque es con lo que se hace todo el transporte mundial y sobre todo el transporte marítimo, que es el 80%. Un poquito más sobre esto, sobre la crisis energética y su impacto en Alemania. Aquí la cuando vuelvas a Alemania,
Cuando vuelvas a Sí, Alemania no la vas ni a reconocer, vas a ver a la gente plantando huertos en Tiergarten o alguna cosa así, plantando tomates o en los parques de allí, posiblemente. de Berlín. Aquí la parlamentaria, la diputada por los Verdes, Catarina Dröge, nombre por cierto bastante gracioso porque muy parecida a la palabra Dröge, a drogue, droga, algo así como Catarina Droga, parecido, pero bueno, un chiste dentro del idioma alemán, entrevistada sobre la crisis energética, esto lamentablemente con unos subtítulos al ruso, porque esto tomado de un canal Ah, ruso, pero la bueno. entrevista hecha en alemán, en un canal alemán, yo traduciendo del alemán a continuación a partir de ahora. Eh, ah, bueno, sin el sonido. Bueno, por suerte yo aquí con el texto, Fernando, de las palabras Ah, de y si esta no, señora. leer los labios. Y si no leyéndolo, está buena, ¿no? Claro, No, mis claro. conocimientos del alemán. Estas las palabras de esta señora. Bueno, entonces el video parado, porque si no, si encima otra vez censurado el canal por un video sin volumen, estamos viviendo la crisis petrolera más grave de la historia mundial. Las palabras de esta chica, de Sí, esta chica, esta señora, de los sí. verdes, de pro-iraní, pro-rusa, imposible, lo más Imposible, contrario a vamos. eso. De hecho, estamos viviendo la crisis petrolera más grande de la historia mundial, el suministro es extremadamente limitado y surge la pregunta, si no es ahora, ¿cuándo nos daremos cuenta de que la dependencia de las fuentes de energía fósiles supone un riesgo para la seguridad de Europa y Alemania, además de un golpe para la asequibilidad de la vida de las personas en nuestro país? Bueno, este es el mensaje de los verdes, pero en última instancia confirmando la dependencia de Claro. los combustibles fósiles, No, ¿no? pues nada, decir, estos es que son unos caraduras esta panda de progres. No veo, un poquito más de esta Sí, diputada, no veo, sin embargo, que ese replanteamiento de que habla el ministro de Medio Ambiente del gobierno de Merz, ni por parte del canciller federal, ni por parte del ministro de Economía, no veo cómo va a funcionar. Siguen aferrándose a leyes que obstaculizan el desarrollo de las energías renovables. Bueno, el discurso de ellos. sí, Reconociendo ves, la diputada esta de los verdes la situación de crítica. crisis crítica y de la dependencia de energía Sí, fósil de Alemania, sumado a los 20.000 vuelos cancelados por claro. Y lo que es. Lufthansa. Esa es la situación en Europa y en particular en su No, no, locomotora Alemania. y esto no ha hecho más que empezar. Hay que decirle a esta señora de los verdes gracias por su genial idea de sancionar. Bueno, primero por dejar que el Nord Stream 1 y 2 volaran por los aires en su territorio, ¿no? Esto fue una cosa que los norteamericanos le agradecen mucho, pero yo creo que sus ciudadanos y los europeos como que no. Y luego por poner sancionar a los rusos ya y que no venga gas por ningún lado. Es decir, que es una cosa estupenda. Porque claro, sin el gas ruso, sin el catarí, sin el tal, pues los norteamericanos, ya lo hemos dicho muchas veces, no tienen suficiente gas para cubrir las necesidades europeas. Es decir, de hecho, ahora mismo España, sin ir más lejos, está comprando gas a los rusos, gas natural licuado, como si no hubiera un mañana. Porque es lo que hay. Bueno, pues ustedes, con sus geniales ideas, se han cargado la economía europea. Pero vamos, porque ahora mismo no tenemos alternativas ni nada. Es decir, todavía, de hecho, nos están ya quitando, es decir, porque, a ver, muchos países de Asia y países potentes están necesitando barcos de petróleo, de gas, etcétera. Y lo que están haciendo es este tipo de barcos que se paga el dinero, digamos, día a día, es decir, que los compras, como el que se lo lleva el que paga más. Y están pagando más. Por eso estamos viendo una subida de los precios. Y están pagando más incluso que los europeos. Luego, al final, vamos a tener unos precios de la energía brutales y encima ya no es solo que tengamos unos precios brutales, es que no vamos a tener la cantidad suficiente para hacer muchas cosas, de las que ahora mismo son normales, de las que hacemos todos los días, pues no va a haber. Porque no, y entonces habrá que decir, pues como cuando hay, pues como después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y tal, racionamientos. Mire usted, tendrá usted su cartilla de racionamiento y usted puede consumir tantas cosas de lo que sea al mes y no más. Y usted pues tendrá energía eléctrica pues tantas horas al día y punto. Es decir,
a ver, lo de los apagones en Europa, el más gordo es de España, pero no solo ha habido en España, allí también en Berlín sufristeis uno interesante, es decir, pues eso va a ser el pan nuestro de cada día, vamos, lo vamos a tener constantemente porque no va a haber. Es decir, porque al final tampoco puedes derivar, en caso de falta de energía eléctrica, tampoco puedes derivar toda la energía diciendo, bueno, priorizo digamos, a la población civil y sus usos comunes, ¿no? En sus casas y tal, y estas cosas. Eso lo puedes hacer cuando el apagón es de un día, de unas horas, o de lo que sea, o de 2 días, pero permanentemente no puedes priorizar siempre a la población civil en detrimento de las industrias. Entonces, las industrias no pueden producir y la economía se hunde más y estamos en un círculo vicioso que no tiene solución. Entonces, al final vamos a ir, ya digo, a un mundo orwelliano. Yo es que creo que el mundo, la distopía en la que ya estamos y en la que vamos, tiene más que ver, es una mezcla de las dos, pero tiene más que ver con un mundo de escasez, como el que retrata Orwell en 1984, que el de un mundo feliz, aunque también tiene cosas. Pero ¿por qué? Porque se va a reflejar ese mundo de escasez de Orwell. Es decir, ese mundo en el que no va a haber para todos y en el que, a ver, por eso las élites neorreaccionarias quieren eliminar una parte de la humanidad, porque lo saben. No va a haber para todos por las políticas que se han implementado, por las guerras, por el control de los recursos energéticos en las que estamos, que cada vez son más escasos, y porque, y esta es la clave, la élite mundial consume tal cantidad de recursos energéticos que luego no queda para los demás. Si esto se repartiera, sí que se podría gestionar. Que como no se reparte, quiero decir, como al final en África consumen, no sé, una cantidad ridícula en comparación con lo que consumen los norteamericanos y ni nos pongamos ya lo que consume el 1% de los multirricos o multimillonarios norteamericanos, pues claro, ese es el problema. Cuando vemos a alguien tipo Bill Gates, por poner un ejemplo, de todos estos que tienen grandes mansiones, yates, jets privados, lo que están es acaparando una cantidad de energía para su propio uso privado brutal. Es decir, pero salvaje. Evidentemente, a costa del resto. Es decir, que si se repartiera, aunque vayamos a un mundo de escasez, la cosa sería llevadera. El problema es que la desigualdad social provoca una acumulación de energía y, por lo tanto, de riqueza brutal en manos de unos pocos y el resto de la humanidad a morirnos de hambre, que es lo que nos espera. Esta es la clave. Es decir, y bueno, ahora mismo, uno de nuestros queridos amigos que es tanto Ezequiel como yo, apreciamos muchísimo, es en fin, hablamos de él de vez en cuando y tal, nuestro querido amigo Peter Thiel de Palantir. Oh. Y esto te toca directamente, que está en Argentina. Por cierto, en mañana y pasado mañana vamos a realizar charlas con Nicolás Lantos y con Kevin Bryant, analistas geopolíticos. Nicolás Lantos ya 2 veces en el canal, era un reconocido periodista aquí, pero Kevin Bryant, un analista geopolítico joven, muy prometedor, y vamos a presentar mañana y pasado mañana charlas, la charla con Juan Antonio el sábado, si no recuerdo mal, y una de esas charlas seguros directamente sobre Peter Thiel aquí en Argentina y las locuras. Verlo, porque os van a contar cosas interesantísimas. Ojo, Peter Thiel parece ser, esto hay que tomarlo, pero bueno, lo que se está contando es que se va a pasar 2 meses en Argentina. Oh. Y no va a estar haciendo turismo. De hecho, yo lo que he podido leer, que es poquito, os enteraréis más que los que os van a contar en estos programas, pero ha ido allí de manera discreta, a él no le gusta que se hable mucho de estas cosas, con una seguridad en torno a él brutal, pero brutal. Por supuesto, ha ido en su jet privado, esto que decíamos de que acapara mucha energía, esta gente, y con una lista ya de reuniones ya, digamos, cerrada de antemano, muy, muy, muy secreta, en la que, bueno, todo apunta a que quiere poner enormes, gigantescos campos de estos de datos, centros de datos,
en la Patagonia, aprovechando que tú lo conoces mejor que yo, que hay mucha agua y hace frío. Efectivamente, y mucho territorio y Y mucho territorio, muchos recursos. relativamente vacío. En un ratito, si querés, Fernando, presentamos algo sobre eso. No quiero abandonar la situación Sí, en no, pues es que me Alemania. acordaba justo que Sí, digo, pues, sí. No, no, además, bueno, yo no recordaba lo de el anuncio de las charlas mañana con Nicolás Lantos y demás. Eh, verlo porque es un tema clave. Él sí, ya en el pasado presentó el tema, bueno, realizamos una charla y él presentó un informe, presentó su investigación sobre los orígenes de Palantir, una cosa estremecedora. Quería presentar sobre Alemania una cosa más, Fernando. Sí, sigue, sigue. 20.000 vuelos Xavi, cancelados, una to- diputada de los to- Verdes caracterizando la crisis energética como la peor en la historia. sí. Y mientras tanto, aquí de un sitio de defensa, A ver, Alemania presenta su estrategia para convertirse en la potencia militar más fuerte de Europa para 2039. Esto el día de hoy. Alemania presentó el miércoles, hoy, un conjunto de documentos estratégicos fundamentales para sus Fuerzas Armadas que incluyen la primera estrategia militar independiente del país, un nuevo perfil de capacidades, un plan de crecimiento de personal y una estrategia de reserva rediseñada, la revisión más completa de la planificación de la Bundeswehr en décadas. Y aquí algunos datos sobre esto. El plan de crecimiento de personal, esto un anuncio de hoy y publicado hoy, ¿sí? Esto traducido por el navegador. El plan de crecimiento de personal prevé pasar de 185.420 soldados en servicio activo en la actualidad a 260.000 para mediados de la década de 2030, junto con un aumento paralelo de la reserva de unos 60.000 reservistas actualmente asignados a al menos 200.000 para un total combinado de 460.000 soldados listos para el combate. El plan se desarrolla en tres fases, un rápido aumento hasta 2029, una expansión centrada en las capacidades hasta 2035 y una fase a largo plazo impulsada por la tecnología hasta 2039 y más allá. La nueva legislación vigente desde enero consagra estos hitos en la ley, entre otras cosas, la conscripción obligatoria, por lo menos a partir de si los soldados voluntarios no cumplimentan esta cuota, comienza la conscripción obligatoria y ya despacharon las citas a los jovencitos de 16 en adelante para la revisión médica y de hecho también desde hace un mes más o menos una nueva ley, de acuerdo a la cual promulgaron una ley de acuerdo a la cual si un joven de entre 16 y 18 años va a abandonar Alemania por más de 3 meses, debe presentar un permiso de las Fuerzas Armadas para eso. ¿Sí? ¿Por qué? Por el temor al escape de los jovencitos antes del ingreso a los claro. 18 años obligatorio en el A caso ver, de, una vez esto, más, no cumplimentar la cuota con los soldados voluntarios. La nueva legislación establece el servicio militar obligatorio y se convierte en una opción si no alcanzan exactamente los objetivos de no reclutamiento. se van a alcanzar, pero bueno. Con lo cual, Obvio, es una obvio. manera de introducir el servicio militar obligatorio por la puerta falsa, digamos. Pero lo están introduciendo. No, es que ponen, si no se cumple, pues empezaremos a reclutar. Pues eso, están Yo reimplantando el servicio recuerdo, militar obligatorio, sí, pero a sí, escondidas. sí, a escondidas. Ahora, yo recuerdo algún tiempo, algo de la historia alemana, rearme, militarización, ¿no? Como, Déjame que piense. ¿en Es qué que me año es suena, eso? eso me suena. Me Eh, suena mucho, Claro, década del 20, no pero 20, 2020,30, claro, pero los algo, 20, 100 sí. años atrás, ¿no? Tenía que ver algo con un señor austriaco, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Un Es que hace señor de mucho, bigotito, sí, sí, un bigote. sí, sí, pero que no, que era pintor, no se dedicó a otras cosas, no, a la pintura, sí, sí. Bueno, pues claro, a ver, ¿esto por qué se hace? Porque están pensando seriamente, bueno, puede haber un chiflado que lo piense, tampoco lo descartemos, teniendo en cuenta el nivel de cordura que hay en los líderes europeos, pero bueno, esto se está pensando para poder construir un ejército alemán que pueda enfrentarse a los rusos, derrotarlos y tomar Moscú. No, pues sabe que es imposible. Entonces, no se puede derrotar una potencia nuclear, ni ganarle una guerra. ¿Por qué lo hacen entonces? Básicamente por dos cosas. Una,
se ha encargado la industria alemana, se la sigue encargando. Y entonces el plan maravilloso de von der Leyen y compañía es: vamos a militarizar la industria alemana. Y como el sector de la automoción no tiene ya ningún futuro y nos lo estamos cargando, en vez de hacer coches que hagan tanques y cañones. Esto es lo que están haciendo, ¿eh? Dicho abiertamente, lo llaman keynesianismo militar. Keynesianismo militar, me encanta. Esa es una. Claro, no tienen en cuenta el pequeño problema de que si tú te dedicas a producir armamento a lo bestia, hay una parte que lo puedes vender y tal, estas cosas, y exportar, pero al final esto lo tienes que consumir. O sea, esto no es como si vas al supermercado y te compras una naranja y te las comes. No, esto no te lo puedes comer. Esto solo se puede consumir en las guerras. Es decir, que si te rearmas, acabas teniendo que hacer alguna guerra para poder sacar los stocks que tienes y que la industria de armamento pueda seguir produciendo, porque si no llega un momento en que no tiene sentido. Te lleva necesariamente a la guerra. Dos, entonces, ¿a qué guerra? Si no se van a pegar con los rusos, ¿con quién se van a pegar? Con los europeos, con el resto de los europeos. Es decir, esto no está hecho para guerrear con los rusos. Esto está hecho para convertirse nuevamente, ya de una forma militar, no solo económica, como antaño, con la Unión Europea, ahora ya para convertirse en la potencia militar europea que saque el músculo, y si los belgas o los austriacos o los checos se ponen tontos o los mismos polacos, les den un sopapo. Es para esto. No creamos que es para otra cosa. Volvemos a las andadas, a pegarnos entre nosotros. Sí, también. Que la señora von der Leyen está disgusto. También posible ese uso de armas, Fernando, para otro fin noble, además de la guerra contra Rusia o entre europeos, como el envío de armas o de una parte de esas armas producidas en el marco de este plan a Israel. Por ejemplo. Segundo, recordemos, primer proveedor de armas a Israel, Estados Unidos. Segundo, Alemania. Y el día de hoy, recuerdan que Pedro Sánchez y, si no recuerdo mal, el primer ministro de Eslovenia presentaron un proyecto en el Parlamento Europeo, si no recuerdo mal, para el fin de los envíos de armas a Israel. Y hoy el Parlamento Europeo lo rechazó, y principalmente a instancias de Alemania. Con lo cual, de este plan, además de guerra en Europa, guerra contra Rusia, guerra entre los europeos, masacre de niños gazatíes. Qué bonito Alemania, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Sí, no sé qué me recuerda. Yo que pienso muy mal, yo soy muy mal pensado, es decir, digo, fíjate qué jugada más buena de Pedrito Sánchez, las cosas como son. Es decir, yo voy y presento esto. Como sé que me lo van a tumbar en el Parlamento Europeo, pues no va a tener consecuencias. Yo salgo como el gran defensor de las sanciones o de retirar los acuerdos contra los israelíes, y como sé que esto no se va a producir, pues quedo estupendamente y sin consecuencias, y gano el electorado sin tener que pringarme en nada. Del pues creador eso, de no pueden el uso de nuestras bases militares en Rota y en Morón, después de su utilización, porque ya los aviones pasando por ahí, de los creadores de eso a esta nueva. Sí. Hace tiempo me acuerdo. Sánchez, ningún bobo. A veces en España. Astuto, Hace tiempo me acuerdo cuando había las bases militares norteamericanas, que teníamos 4 hasta el referéndum. Luego 2 de ellas se desaparecieron, pero porque ya no eran necesarias y quedaron 2. Pero bueno, la cuestión es que una de las claves del referéndum, esto es muy gracioso, ¿no? Es que no se podía introducir armamento nuclear en las bases norteamericanas en España, ¿no? Y entonces, luego después les preguntaban, yo es que me acuerdo de una vez a un ministro, lo que fuera y tal, a un alto cargo, ya no me acuerdo, dice, oiga, pero bueno, sí, los norteamericanos se han comprometido a no traerla, pero la pueden traer. ¿Y ustedes cómo saben si las han traído o no? Dice, bueno, no, es que nosotros no preguntamos. Lo damos por supuesto y no preguntamos. No sea que no vayan a decir que sí. Que sí, hay un problema. Claro, hay un problema, no preguntamos. Pues esto, es decir, y pues para estas colmo, cosas en el medio, a propósito de la astucia de Pedro Sánchez, y por cierto, porque después nos ametrallan por nuestras críticas a Pedro Sánchez, para mí, mejor
Pedro Sánchez que A ver, Feijóo Abascal, pero no por eso bueno. Todo claro, malo. efectivamente. ¿No? Bien. Solo como contextualización de mi Estamos ante un perspectiva. panorama político desde la... Es que me hace gracia porque hoy oía por ahí una cosa en la radio y me decía, un canal de extrema derecha, bueno, o de derechas a secas, no hace falta que sea de extrema derecha y tal, y decía, no, porque no sé en qué canal era, pero bueno, da igual. Es decir, no, porque la extrema izquierda comunista, decía, Sí, no, el grado de delirio hoy pero día, si no Fernando. existe, Bueno, la pero extrema izquierda comunista es Podemos, y Sumar y el PSOE. Y sí, dice, claro, si sí. estos son la extrema izquierda Muchas, sí. comunista, a ver, todos los políticos en España son lamentables, por decirlo suavemente. Todos, desde Podemos, la extrema izquierda comunista, entre comillas, que me parto de risa, hasta la extrema derecha sionista de Vox. Es decir, todos son lamentables. En ese contexto, Claro, este, el muy astuto de Pedro Sánchez claro, es que este es generó hace astuto, unos es días, listo. generó una reunión, generó un encuentro de los líderes que lo Ay, caracterizan como progresistas, no lo pueden llamar de izquierdas o claro, populares en el sentido de porque no lo son, proyectos transformadores, bueno, de líderes progresistas, progresistas. conglomerando a todos los líderes, por sobre todas las cosas latinoamericanos, del centro hacia la izquierda, con Lula, con Sheinbaum, con Axel Kicillof allá, y lo presentaban tanto en Argentina como en México a Pedro Sánchez, de alguna manera como el promotor de todo eso. A mí como persona de izquierda, para mí genera un muchísimo, a mí me desasosiega que como líder mundial de la izquierda aparezca Pedrito Pedro Sánchez. Sánchez, El estimado corrupto Pedro Sánchez y Fernando. su familia de corruptos. Es decir, claro, Claro, pero pero bueno, todo pero esto ¿qué? es basado sobre la avivada, su astucia Sí. política de el rechazo al uso de las bases militares después de su utilización de camino a Irán y de su posición en contra de los bombardeos de Israel a partir de la lectura de las encuestas, porque tampoco él un gran No, enemigo no, del no. envío de armas a Europa. Un poquito mejor que los otros partidos, pero de igual de izquierda, nada. Bueno, y él ahora astuto, a partir Claro, de esta reunión, subido al estrado de líder claro. de la izquierda mundial. Y encima lo Esto llaman da una idea, comunista, Fernando. Este es el claro, mundo esto da actual. una idea, ¡Qué esto da una límite! idea de cómo está la izquierda mundial si este es el líder. Pero bueno, claro, no, a ver, y la gran diferencia de Pedro Sánchez, esto se lo reconoce incluso gente de derechas, de Pedro Sánchez con el resto de los dirigentes políticos españoles, es que este tipo hay que reconocerlo, o sea, es un tipo sin escrúpulos, un oportunista, pero es listo, es astuto, sabe moverse. La prueba está en que tiene aquí un gobierno, lleva gobernando ya no sé cuántos años y en minoría, es decir, y pacta y sigue pactando y al final pues se mantiene, que es lo que quiere. Luego es un tipo astuto y tiene una posición que es lamentable, es decir, o sea, no se puede ser una posición más tonta. Claro, el tío está encantado con estos tontos de Feijóo, de Abascal, es que son absolutamente impresentables. Dicho esto, es decir, ¿sabe quién estaba en esa reunión? Otro amigo nuestro, He escuchado un otro amigo discurso de Zapatero entrañable. por ahí. ¿Quién más? No, 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 venía del otro lado del charco, pero no de Latinoamérica, venía de Estados Unidos. Ay, No, muy del amigo de Partido Demócrata. su padre y Pedrito Sánchez, vamos. De hecho, Pedrito Sánchez es como un ahijado y el hijo vino porque el padre ya está No, retirado. no. ¿Biden Sí, Jr.? No, mentira. ¿En serio? sí, Soros Jr., Alex Soros estuvo aquí. Alex, no Biden Jr. No, 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 Alex Soros. Ya sabes que Soros, este es un nombre de Soros, ¿sí? sí, Lo, pero si lo llamaban al hijo de Biden, Fernando Cartón Lleno. El hijo de Biden, ¿lo no, hombre, recordás? no, el Joe Biden, no, 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 este con lo del ordenador, no. No, no, que Descendía del avión con un harem de prostitutas. efectivamente, no, no, no me Bueno, imagino. Y completamente drogado. sí, No, sí, no, sí. no, 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 no. No, estuvo Alex Soros, que dijo que estaba encantado de volver a ver a Pedrito, se hizo fotos con Pedrito y tal, bueno, que esto era una idea estupenda y fantástica y que estaba contentísimo de que los globalistas otra vez estuvieran aquí dando caña. Estuvo Alex Soros. Es que Pedro Sánchez es un hombre de Soros.
Quiero decir que lo primero que hizo Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno, después de la moción de censura a Rajoy y de tirarlo abajo, no fue reunirse con ningún estadista internacional ni con gente de tal. No, fue reunirse con George Soros, que vino aquí a dar instrucciones directamente. Además está más que probado. O sea, no solo esto, sino que muchas de las cosas que ha hecho han sido dictadas por George Soros. Y ahora ya, como el hombre está relativamente retirado, ahora es su hijo Alex, el que lleva todo tinglado, y es amigo íntimo de Pedrito. Fernando, y estuvo aquí, querido, en Barcelona. el día de hoy vamos a abandonar por un momento la política española y restablecer el foco en Irán desde una perspectiva geopolítica más general. El día de hoy, en el bloqueo realmente existente del Estrecho de Hormuz, el bloqueo llevado a cabo por los iraníes, la Marina iraní con sus lanchas rápidas, si alguien quiere un análisis de los tipos de lanchas en detalle y de su utilización y de su potencial, recorran los videos porque hace 2 semanas más o menos presentamos esto. Bueno, hoy realizaron el abordaje de 3 navíos cruzando el Estrecho de Hormuz sin la autorización de Irán y realizaron el abordaje y hace minutos nada más presentaron las autoridades las imágenes, la Guardia Revolucionaria de Irán. Atención a esto. Estas imágenes recién chequeadas con el sistema de control de YouTube, así que a los sensores de YouTube de la inteligencia, bueno, a los sistemas de inteligencia artificial y a los revisores supuestamente humanos posteriores, recién realicé explícitamente el control de estas imágenes, así que no generen después la censura de esto de algo supuestamente validado por ustedes mismos. Y por cierto, Fernando, hace unos días finalmente determinaron, recordarás el episodio de la censura, el canal cerrado. Oficialmente YouTube, según una comunicación conmigo a través de un canal secundario, cometieron un error con la censura. Fernando, cometieron un error, sí, porque recordarás la razón para la censura, la supuesta manipulación de armas en vivo, o bien por mí o bien por Juan Antonio Aguilar, quien me acompañaba en ese momento en la charla. Bueno, cometieron un error. Esto puede ser un arma en vivo, mira. Si cuidado, no presentes nada, no presentes ni una botella de Coca-Cola porque pueden, cualquier excusa utilizada. Solo como aviso a los sensores, vamos a presentar estas imágenes ya corroboradas con ellos mismos. Igual no presentan violencia ni mucho menos, pero sí estas lanchas rápidas. Atención. Pues una lancha rápida. Cada vez la propaganda iraní cada vez más elaborada. Los iraníes, sobre todo con los vídeos de Lego, hacen vídeos en los que utilizan muñequitos de Lego, fantástica, y les dan ya 1000 vueltas a los rusos, pero 1000 vueltas. De hecho, los medios estadounidenses de Wall Street Journal y demás, también enojadísimos por la calidad de esos videos de Lego con rap, de unas historias de Lego sobre la guerra. Buenísimos. Bueno, están las imágenes difundidas por los iraníes sobre el abordaje de uno de estos barcos, ¿no? En el Estrecho de Hormuz. Mira, ahí se ve, estos son varias cámaras, es decir, un tío que está arriba, el que ha hecho la filmación, otro con drones, otro que está por ahí, es decir, son varios drones. Fernando, ¿recordás los partes de prensa de las Fuerzas Armadas rusas con ese general con unos anteojos culo de botella así, con un papel en la mano? Que te dormías. No, pues hemos hecho esto, tal, no sé qué, y tal, y tú ahí roncando, diciendo, joder, esto no sé, hacer otra cosa, yo qué sé. Bueno, más allá de lo efectivo de esto, las lanchas rápidas estas están generando un escenario cuando llega Trump, pesadilla para los Estados Unidos por la enorme cantidad, la capacidad de ataques y retorno a sus escondites en tierra y por ende protegidos de los drones y misiles estadounidenses y demás. Claro, esta era la clave, quiero decir, cuando llega Trump y dice, no, hemos hundido la Marina. Sí, habéis hundido, digamos, la Marina convencional, la de los pocos grandes buques que tenían. Es que se daba por hecho. Este es el problema. Si para cortar el Estrecho de Hormuz lo que hace falta es esto. De las que tienen un montón, cientos,
como tú bien señalas, esto lo escondes en cualquier lado, le pones una lona y lo metes en cualquier sitio, es decir, y nadie sabe lo que es. Y como son cientos, como son muchas, pues imagínate que y muchas de ellas, estas son, las hay de varios tipos, pero las hay también lanzamisiles, es decir, de este tamaño. ¿Qué pasa? Que si intentan forzar el estrecho de Hormuz, barcos de guerra norteamericanos, aparte de las minas, aparte de los drones, aparte de los misiles antibuque, que no está mal, es decir, bueno, es que tienes estas lanchas que te lanzan 50 contra un buque, pues a lo mejor el buque se carga unas cuantas, seguro, vamos, que se las carga, pero es que alguna te va a lanzar un misil y te va a pegar. Quiero decir, por lo que estamos hablando siempre, es una manera de saturar las defensas del enemigo en un espacio muy estrecho, valga la redundancia, que es el estrecho de Hormuz. Es decir, en el cual estas lanchas, como son pequeñas, se mueven muy bien y los barcos grandes, pues peor. Son objetivos mucho más fáciles. Y como tienen muchas, saturas, es decir, bueno, sí, efectivamente, destruirán muchas, pero alguna va a acertar. Y eso unido a una panoplia más, como decíamos, de minas, de misiles antibuque, de drones de ataque aéreos, etcétera. Esto es que por eso no se meten. Esta es una imagen captada por los satélites chinos del funcionamiento de estas lanchas, es el aire. Muy bonita. Atención a esto, y esta la forma de funcionamiento, en efecto. Un momento captado por estas lanchas, perdón, por los satélites. Fíjate. Atención a eso, Fíjate, Fernando. aquí. 35, si no recuerdo mal, algunas de ellas muy rápidas, con la capacidad de hasta 70 nudos, sino algo así como 130 kilómetros por hora, todas atacando en enjambre muy rápido y después ataque y vuelta a sus escondrijos en la costa. El genio de la guerra asimétrica de Irán, yo alguna vez quiero determinar con algún ex general, algún ex oficial de las Fuerzas Armadas iraníes, quién es el genio detrás de todo esto, Fernando, porque todo muy bien pensado para una guerra en inferioridad de condiciones y a pesar de eso, con los drones, con los misiles, con los búnkeres, con estas lanchas rápidas, todo extremadamente bien pensado desde el punto de vista de la estrategia militar también, ¿no? Y muy bien planeado, es decir, teniendo claro las que pueden ser las fases de la guerra, los tiempos que tienes que ir marcando, la distribución de los recursos. Es decir, me acuerdo que cuando después de esos primeros 3 o 4 días, que también los iraníes respondieron con muchos misiles y tal, luego bajaron. Y claro, y aquí empezaron a decir, no, se han quedado sin misiles. No, no se han quedado sin misiles. Lo que están es racionando, repartiendo sus recursos a lo largo del tiempo porque ya tenían programado lo que tienen que hacer. No están improvisando. Ya ha desmonetizado el video, estimado Fernando. Qué hijos de su madre, Dios santo. Pues, pero, de verdad. Pero si hubiéramos dicho que son unas lanchas pesqueras, si no se ve nada. Es decir, pero bueno. Con la cantidad de videos y transmisiones dedicados exclusivamente a las armas, qué bárbaro, qué hijos de su madre. Bueno, ya veis. ¿Y qué es lo que nos queda hacer? Pues solo nos queda hacer una cosa, aparte de reclamar y demás, irnos a Patreon, que es donde podemos... Qué buena la última reacción en Patreon, estimado Fernando. Irnos a Patreon. La película Fail Safe en inglés, Punto Límite, la traducción al español. ¿Qué peliculón? Un peliculón del cine de suspenso geopolítico del año 1964, una obra maestra. Presentamos ya la primera parte, en unos días la segunda. Espectacular el suspenso y además la actualidad del debate días en recuperarme, ¿eh? Y eso que era una película. Yo he tardado varios días en recuperarme, que estaba todavía como tenso. Es decir, tremendo. Y tremenda la actualidad, incluso para la cuestión ligada a la relación. Es que es uno de los debates. Sí, claro. Con los drones, ¿no? Ahí no a través de los drones, sino la relación entre hombres y máquinas. Hoy día todo eso transferible a la cuestión de los drones en el presente. 1964 ya planteando eso en una historia espectacular. Ahora, increíble. El tema drones e inteligencia artificial es clave. De hecho, ayer en el programa estuve presentando, ya lo habrás visto,
que está generando mucha polémica, Janusz Varoufakis ha respondido ahí muy, muy duro a nuestra querida empresa Palantir en X, ha presentado algo así como un manifiesto de 22 puntos de lo que ellos entienden que es la República Tecnocrática, algo así que le llaman. Pachas de temblar. Nos han cortado unas barbaridades espectaculares. Y ya digo, bueno, pues que ya lo dicen abiertamente hacia dónde quieren llevar, ¿no? Ahí ya te critican la democracia y te dicen que la democracia es muy mala y tal. En fin, verlo porque esto lo publicaron ya hace 3 días. Yo lo vi ayer y es espectacular. Los 23 puntos, estos los 22, me parece que son. Los 22 puntos de Palantir en X, ahí publicado. Y ya lo dicen abiertamente. Quiero decir, ya no es verdad que Alex Karp ha publicado un libro que se llama así, La República Tecnocrática, y tal. Bueno, pero esto, ¿quién sabe lo que publica Alex Karp, que hasta hace poco, bueno, no, hasta hace poco no, la mayoría de la gente no le conoce. Pero una cosa es eso, y otra que ya en la red, digamos, más cañera, que es X, la antigua Twitter, en tu página oficial, vayas y metas eso. Un manifiesto de 20 y tantos puntos diciendo lo que yo quiero. Es decir, y bueno, es de una hipocresía absoluta porque, como se puede ver, muchas de las cosas es justamente, digo esto porque me beneficia desde el punto de vista de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial aplicada fundamentalmente a los sistemas de armamentos y a la inteligencia predictiva, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues esto, aunque en ese momento no había inteligencia artificial, pero esta película sí que trata de estos temas y bueno, y la relación, como tú bien decías, entre los hombres y las máquinas o los sistemas digamos, de comunicaciones, etcétera. Todo muy, muy vigente porque hay ciertas cosas que, aunque la tecnología avance, el problema sigue siendo parecido. Sí, y ya digo, lo que han dicho es que lo tengo, te puedo sí. decir, pues, si Yo, lo tengo perdón, por aquí a Fernando, mano. yo un poquito disperso, yo con una calentura encima ahora con esto de la desmonetización del Ya, video, porque la hipocresía, Fernando, de el presidente del país más poderoso del mundo declarando abiertamente vamos a perpetrar la eliminación de una civilización, ¿sí? Y lo sí, presentan como una cuestión naturalizada. Y acá porque presentamos, advirtiéndolo, un video de la propaganda iraní, algo por cierto permitido por las políticas de YouTube, porque presentamos eso nada más con la advertencia y con el chequeo previo en el sistema de ellos de chequeo, aún así desmonetizado el video. el- Demoledores y demoledoras, contra esto solamente nos pueden ayudar ustedes con el apoyo a través de las membresías, a través de los nuestro likes. canal en Patreon y lógicamente para quien no pueda ayudar en el sentido de una contribución económica de este tipo, con el pulgar arriba, con la suscripción gratuita, con la difusión entre amigos. Esa es la única manera. Si no, nosotros peleando contra molinos de viento, los molinos de viento como esta plataforma, como Palantir, como el gobierno de Estados Unidos, y No, todos esos impresentables fanfarroneando con la muerte de, por ejemplo, niñas asesinadas en una escuela en Irán, más de 150. sí, Y nosotros acá no podemos presentar un video ligado como desde una perspectiva de análisis crítico, ligado a la propaganda de guerra iraní, caracterizándola, por cierto, de esa manera, por alguna locura sí, con alguna no, excusa. a Ay, ver, cometimos un error, esto, lo yo, otro. ¿Qué a ver, mundo de mierda, Fernando? Y perdón, yo un no, poco no, caliente ahora, no, sinceramente. no, pues es que yo te entiendo, es decir, es que, pero bueno, la parte buena es que aquí se está viendo claramente, y lo están viendo los demoledores y demoledoras, están viendo la censura, digamos, en vivo y en directo. Es decir, cómo te están censurando, no porque, a ver, esto es la excusa, es decir, no porque estés presentando unas lanchas rápidas, no, porque estás presentando unas lanchas rápidas iraníes, Claro, esa es la cuestión. abordando un Sí. petróleo, un petrolero por parte de los iraníes. Si pones las de estos norteamericanos,
ahí no te van a decir nada. Sí, sí, Cuando sí, salen sí. con los helicópteros y tal, abordando petroleros aquí, en Venezuela, donde sea, da igual. Ahí no. Atacando barcos, por ejemplo, las lanchas estas en Las Venezuela lanchas que destruidas, las hacen explotadas. Sí, explotar y tal, exacto. eso lo pones y Ningún no, problema. porque eso, claro, es decir, el problema es que cuando pones la propaganda del enemigo, eso ya lo censuran. ¿Por qué? Porque, a ver, el canal en el que estamos es un canal partidista y partidario. Es decir, está a favor de una de las partes en conflicto. Entonces, bueno, ya sabemos. Entonces, digamos que tiene cierta relativa tolerancia por un tema de negocio, ¿eh? Es decir, porque ahí tiene que, no olvidemos, es decir, YouTube es un negocio, es decir, para ellos, bueno, como es un negocio, da cierta tolerancia a las posturas críticas, pero de vez en cuando tiene que dar correctivos con fundamento sin él, da igual, eso es lo de menos, es decir, correctivos para ir avisando a la gente de que somos críticos, de que, bueno, cuidado, no te pases. Y da igual que pongas unas lanchas rápidas, unas lanchas lentas, unos barquitos pesqueros, un señor pescando en un río, eso es lo de menos. Ya se inventarán algo como lo que te han dicho ahora, que es que de risa. Es decir, no, es que ha sido un error, el algoritmo que se equivoca. Y bueno, luego, aunque hay seres humanos ahí mirando, pero ya sabemos que los seres humanos, pues, hombre, no somos perfectos y también nos equivocamos. Errar es de humanos. Sí, sí, encima con una Es hipocresía, que, porque ni siquiera cometemos una violación de las propias reglas de ellos. No las claro. cometemos, pero aún así la censura a través de estas estratagemas. Bueno, En estimado fin, Fernando, nosotros, si bien hoy nuestro trabajo sin retribución monetaria, vaya, bueno. nosotros al menos aquí con nuestra tarea cumplida de difusión del análisis crítico de la geopolítica global, así que por lo menos en ese sentido nosotros conformes. Bueno, YouTube Google participa en la nueva ideología. Sí, sí, todos de la parte de esa nueva Sí, ideología, efectivamente, sin lugar a efectivamente. dudas. Demoledores sí, demoledoras mañana. Nosotros todavía no determinamos si mañana Nico Lantos y el viernes Kevin Bryan o viceversa. Lo vamos a determinar ahora, cerrando la grilla para mañana. Juan Antonio aparentemente el sábado, así que el programa de Juan Antonio el viernes, la charla de Juan Antonio el viernes el sábado. Programación más que interesante para estos próximos Así 3 es. días. Querido Fernando, como siempre, un placer y hasta la próxima, estimado Fernando, el domingo, ¿verdad? El domingo nos vemos. El domingo más, que se dice. Abrazo, chau, chau. Hasta luego.